Y qué bendición, amadas hermanas, poder iniciar ya nuestro tema para esta noche. Cuando presentábamos el programa decíamos ahí de qué se va a hablar, ¿verdad? Y es un tema bastante interesante, un tema que seguramente le interesa mucho a usted como me interesa a mí. Yo creo que los hijos nunca vamos a dejar de corregirlos. Todo en su tiempo, todo en su etapa, pero es importante que lo conozcamos. Pero antes de que iniciemos hablando, vamos a definir lo que es la disciplina. Y vamos a hablar que la disciplina es un hábito que se genera con la finalidad de crear buenas personas, ¿verdad? Todos anhelamos tener buenas personas en casa, buenos hijos, buenos ciudadanos que lleguen, que aporten a nuestra sociedad. Pero para nosotros poder disciplinar a nuestros hijos es importante que usted como padre y yo como madre seamos modelos. Modelos no solo de palabras, sino más bien de hechos. Por ejemplo, de nada me serviría decirle a mi hijo o a mi adolescente, ¿verdad? Usted tiene que venir temprano a casa cuando yo estoy llegando tarde a casa. De nada me serviría decirle, usted tiene que ser muy responsable en su escuela, en su colegio, cuando ellos ven en mí normas de irresponsabilidad, ¿verdad? En sí mis palabras no van a tener el peso que se necesita. Entonces decíamos, antes bien de instruir, de corregir, tendremos que ser buen ejemplo para que ellos vean en nosotros primeramente antes que en nuestras palabras. Que nuestros hechos tengan eco. Y ahora, amadas hermanas, en pleno siglo XXI, el darle unas nalgaditas a nuestros hijos cuando se portan mal, se está viendo, valga la redundancia, se está viendo mal. El querer corregir a nuestros hijos cuando se portan, cuando son rebeldes, y queremos darle unas nalgaditas ante la sociedad, se ve muy mal. Estamos creando una generación de cristal, podríamos decirles así. Pues hay una gran cantidad de padres de familia que no ven la corrección como una forma de inducción correcta a nuestros hijos. Incluso hay padres de familia o hay países en donde el usar el cinto, como más adelante la palabra nos va a indicar, está mal visto, incluso es un delito. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando hijos rebeldes. No estamos induciéndoles por el camino del bien. Vemos en la Biblia claramente cómo usted como madre o padre de familia y yo nos deja la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Y si es necesario usar hasta la vara, ¿verdad? Muchas veces quizás usaremos la forma verbal, 1, 2, 3 veces, y si nuestro hijo reincide, pues seguramente será necesario usar la vara. Como decíamos, no está muy bien visto, pero es prudente hacerlo, porque la palabra no lo dice, nos está dando el permiso, ¿verdad? Nos está facultando para poder hacerlo. También es importante que podamos definir 2 términos, disciplina y maltrato. Recordemos que estamos disciplinando a un niño. Estamos disciplinando a un niño. Lo estamos corrigiendo. Cuando esto se excede, ya estamos cayendo a un maltrato, a un abuso. La psicóloga Marta Martínez nos indica que cuando se corrige y después de pasado un cierto lapso, quizás 30 minutos, 1 hora, y si la disciplina que se le dio al niño queda una marca, ya no es una disciplina, eso ya cae a un maltrato. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, amadas hermanas. Recuerdo la disciplina que nuestros abuelos nos daban. Recordemos que los abuelos de por sí son muy consentidores, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo a mi abuelita, ¿verdad? Claramente, que cuando ella quería corregirnos, se quitaba el delantal y con el delantal nos daba. O tenía un pañuelito entre su delantal y sacaba el delantal, el pañuelo y nos daba. Entonces, tampoco tenemos que caer al otro extremo, ¿verdad? A marcar si es necesario dar el cintazo o a corregir tan levemente. Tenemos que tener sabiduría.
En este tiempo, amadas hermanas, se está generando mucho lo que es los daños psicológicos. Dice, al niño no se le regaña porque le producimos un daño psicológico, mucho menos, ¿verdad? Darle una nalgadita si así lo ameritara. Entonces, por eso que recaemos a lo que decíamos anteriormente. Estamos cayendo a la era de hierro, a la etapa de cristal, ¿verdad? Donde no se puede decirle nada a los niños, entonces estamos creando hijos consentidos, padres avergonzados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y decíamos, la palabra del Señor nos valida para poder corregir. Y vamos a ver algunos textos. En primer plano vamos a ver un texto bastante conocido. Incluso cuando se presentan a los niños, vemos este texto muy especial donde dice el texto de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Y queremos recalcar esta palabra, instruye al niño. No nos está diciendo instruye al adolescente, mucho menos al joven, no se diga al adulto, al niño, porque queremos llevarlos formaditos, ¿verdad? Hay una frase que quiero compartirles. Cuando se corrige al niño, la crianza del adolescente será mucho más fácil. Y por supuesto, tengo muchas anécdotas con mis hijos, ¿verdad? Muchas anécdotas que viví con ellos. Quizás no tenga a los mejores hijos, pero muchas veces fue necesario corregirles, formarles desde pequeños. Yo creo que ahora ya lo hicimos. Ellos les toca cumplir lo que un día se les enseñó. Otro versículo que nos indica que se puede, que se debe usar la vara si así se amerita. Y está en Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligado en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará. Muchas veces podríamos pensar en nuestro pasado y podríamos recordar qué hicimos, ¿verdad? ¿Por qué caímos a hacer tal cosa o a reincidir en tantas cosas? Pero seguramente no había una mano dura que nos jalara, ¿verdad? Y nos dijera, no está bien eso. Porque muchas veces por ser necios reincidimos y recordamos, no estuvo bien. Pero aquí la palabra nos dice claramente que la necedad está ligado en el corazón del muchacho por naturaleza, pero la vara de la corrección lo alejará. Es necesario corregir para que la verdad esté en el corazón. También la Biblia nos da otro texto muy importante que nos habla de corregir a nuestros hijos a temprana edad. Y eso lo tenemos allá en Proverbios 13:24. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Podríamos pensar, ¿verdad? Cuando habla desde temprano lo corrige. Dice, si mi hijo se portó mal, hay que despertarlo a las 5 o 6 de la mañana y darle sus nalgaditas a esa hora, o su corrección, o su llamada de atención. No se refiere a eso, cuando se habla de temprano, no se refiere a eso. Estamos hablando de la edad temprana. Muchos pensamos y decimos, ahorita no lo entiende, vamos a esperar un tiempecito y luego lo vamos a corregir, luego vamos a hablar con él. Y si el tiempo sigue pasando y quizás nuestro niño, nuestro adolescente ya no lo va a entender, si empezamos a corregir a los 15, 16 años, eso ya es tarde. Se nos fue de entre las manos corregirlos. Entonces a eso se refiere que debemos corregirle desde temprana edad. Y hay una segunda parte también que llama la atención ahí en ese texto donde dice que el que no disciplina aborrece a su hijo. Yo creo que todos amamos a nuestros hijos, es un regalo especial que el Señor nos dio y que de alguna parte un día el Padre nos va a pedir cuentas. Y si los formamos mal, si no influimos bien en ellos, ¿qué cuenta vamos a entregar?
Ya decía, yo tengo varias anécdotas que viví con mis hijos y yo les puedo decir como madre, a mí me dolió muchas veces corregirles. Quizás les hablé 1, 2, 3 veces y no hicieron caso, fue necesario usar el cinto. Y quizás a mí me dolió más y me quedaba con un dolor de corazón y un remordimiento grande, que pasado un tiempo, ¿verdad? Unas horas, unos minutos, era necesario llamarles y decirles, bueno, se le corrigió tal cosa, usted le dije, no hizo caso. Y luego, pues, de un abrazo fuerte y decirles, te perdono, me perdonas. Ay, qué rico, ¿verdad? Sentir esa paz, estar bien con nuestros hijos, pero también sentir la paz que hicimos lo correcto, aunque nos dolió, hicimos lo correcto. Muchos hemos escuchado el texto que Dios al que ama corrige. Y seguramente, amados hermanos, tanto es el amor del Señor que aún nosotros siendo infieles, siendo pecaminosos, el Señor nos ama y quiere hacer que volvamos. ¿A cuesta de qué? ¿O a costa de qué? Pero es necesario volver. Tenemos que pasar muchas veces llantos, tristezas, tenemos que sufrir muchas veces, pero a través de eso entendimos que estuvo mal y volvemos arrepentidos al Señor. Lo mismo pasa con nosotros como padres hacia nuestros hijos. Tenemos que llamarles la atención, corregirles, que es nuestro tema del que estamos hablando, para que ellos entiendan que estar en disciplina, que la corrección les hará personas de bien, les harán buenos hijos del Señor, ¿verdad? Primeramente, que es nuestro anhelo, que busquen al Padre, que sean hijos del Señor y que sean personas ante la sociedad con buenos principios y valores. Otro versículo que nos habla sobre la importancia de la disciplina y que influye mucho en la salvación de las almas de nuestros hijos, lo encontramos en Proverbios 23, 13 y 14. Dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Es necesaria la corrección? Por supuesto. No vamos a dejar que nuestros hijos se vayan por el mal camino hasta el punto que lleguen a perdición y que tengan que irse sin Cristo en su corazón. Es importante corregirles para llamarlos al orden. Un versículo más en Proverbios 29, 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y nos ha tocado más, hermanas, quizás en algún momento yo fui escenario de eso y ahora me ha tocado ver cómo varias hermanas son escenario de vergüenza a causa de sus hijos. Estamos creando hijos que nos hacen berrinche, que nos hacen pasar vergüenzas, porque se han criado muy consentidos. Entonces, vemos cómo la palabra nos está avalando para poder corregir, para poder instruir, y decíamos, si es necesario aplicar la vara, como hemos visto en todos estos textos, pues se hará. Hemos basado nuestro tema, nos hemos apoyado en las enseñanzas de la psicóloga Marta Martínez Hidalgo. Ella es cristiana también y nos hablaba sobre el tema de la disciplina a nuestros hijos según su edad. Ya decíamos, no vamos a corregir a un niño de 2 años lo mismo que un niño de 6, de 8, de 10, de 12, hasta un joven. Cada etapa tiene su forma de corrección y lo vamos a ver en este momento. Así que, amadas hermanas, les invito a continuar, a seguir atentas a nuestra programación, porque seguramente habrá mucho que seguir aprendiendo. Y antes de retirarme, quiero anunciarles que tenemos un segmento por el pastor Víctor Súchite. Quienes no hemos escuchado del pastor Víctor Súchite, en el programa La Familia es Prioridad. Vamos a escuchar este segmento y luego continuamos. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar de los niños de 0 a 2 años. Se puede decir que los niños se ponen maleducados en esa edad por el hecho que ellos pueden tener sentimientos negativos. ¿Cómo un niño puede tener sentimiento o una emoción? Por ejemplo, cuando se asusta por algo,
Esa es una emoción. La interpretación que se le da a esa emoción se transforma en un sentimiento. Si se interpreta que no se está cuidando, entonces hay un sentimiento de abandono. Por eso los niños se comportan mal. Por ese motivo, ¿qué es lo primero que nosotras debemos hacer? Quiero que comprendan que el niño no va a entender si se le da una orden. ¿Por qué? Porque son pequeños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando él está haciendo una actividad que vemos que ahí hay peligro, tenemos que ver o quitarles esa actividad. ¿Por qué? Para evitar que el niño sufra algún accidente. No solo puede estar él subiéndose a una mesa o a un sofá, sino puede hacer otras cosas con más peligro. ¿Qué hacemos nosotras? Lo tomamos y con voz firme, no gritándole, tampoco asustándole, pero tampoco diciéndole mi chiquito, no. En el momento que corregimos, tiene que ser con una voz firme y se le dice, eso no se hace. Lo tomamos y lo llevamos, ¿para qué? Para que él realice otra actividad. No es que lo dejemos sin hacer algo o lo dejemos a un lado, no. Tratamos de darle o reemplazar esa actividad por la actividad que él estaba haciendo, que veíamos que tenía peligro. No olvidemos que la orden que le damos tiene que ser corta. Por ejemplo, no, eso no se hace. Esa es la forma de disciplinar a un niño pequeño. No va a entender claramente, pero va a entender poquito a poquito. Él se dará cuenta que nuestro tono de voz será diferente. Supongamos que él muerde, porque sabemos que muchos niños pequeñitos, como les gusta morder a otros niñitos. Pero si nosotras como madre nos reímos porque él muerde, ya se dañó todo. En el momento que él muerde, usted o nosotras, ¿verdad? Lo miramos y le decimos, no, eso no se hace. Porque si le celebramos esa mala crianza, va a ser difícil ponerle la disciplina a nuestros niños. Tenemos que ser pacientes, amadas hermanas. Tenemos que ser firmes. Tenemos que ser constantes en cuanto a la educación de nuestros hijos. Luego vamos aquí a hablar también de los niños de 2 a 6 años. Los niños dicen que obedecen según su experiencia. Es decir, si él en algún momento se cayó y usted le dice, no se suba a esa mesa, hijo mío, es probable que obedezca, pero también es probable que no obedezca. ¿Por qué? Porque no se ha caído nunca. Porque los niños entre los 2 y 6 años es cuando son más inquietos. Por eso, usted o yo o todas nosotras, ¿verdad? Tenemos que estar vigilándolos. Pero se le debe advertir ciertas consecuencias. Por ejemplo, si usted le dice que no se suba a cierto mueble, ¿verdad? O alguna mesa, o ¿verdad? Porque tenemos a veces escaleras ahí en casa y ellos se suben. Ahí sabemos que hay peligro.
ahí él se puede caer. Pero ¿qué pasa cuando él no obedece? Dejémoslo, que se suba. Pero tenemos que saber, si es un sofá, sabemos que esa caída no lo va a matar. Dejémoslo que tropiece, que él vea las consecuencias de sus actos. Otro ejemplo que podemos darles es, muchas veces ellos ven los tomacorrientes, ¿verdad? Y vienen y quieren meter el dedito. Les volvemos a decir que no vayan a meter el dedito en ese tomacorriente porque ahí hay peligro. Pero como les decía, a veces no entienden nuestros niños. Como ellos están en una etapa de experimentación, ellos quieren experimentar todo, dejémoslo que lo meta. O a veces ni nos damos cuenta cuando ellos hacen esas travesuras. Pero ahí tampoco les va a pasar mayor cosa, ¿verdad? No se van a electrocutar, pero sí van a recibir una descarga eléctrica. Se van a asustar ellos. Ellos obedecen según su experiencia, porque cuando a ellos les pasa eso, y a ellos se les queda que jamás deben volver a hacer esas travesuras. Recordemos que esta es una etapa de aprendizaje que ellos solo atienden por consecuencias. Pero si nosotras ya hemos visto lo que hacen, venimos con voz firme y él ya sabe cuando nosotras decimos no. Nosotras a veces cuando ellos están actuando mal, los miramos, ¿verdad? Seriamente, no riéndonos, porque si nos reímos, ellos ven que no estamos actuando, que estamos celebrándole esa mala crianza. Entonces, cuando nuestros niños tienen de 2 a 6 años, ese no tiene que tener una fuerza firme. Pero si el niño se sube en algo y se cae, y si la próxima vez se vuelve a subir y no aprende, yo creo, amadas hermanas, que allí debemos de actuar con un tas-tas. Y ese tas-tas debemos hacerlos en las piernitas, porque no podemos pegarle a nuestros hijos ni en la espalda, ni en la cabeza, no pegarles en los glúteos, porque los órganos sexuales están cerca de esa zona y puede ser peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado para corregir a nuestros hijos. Tampoco se les pega en las manos, porque allí están las terminaciones nerviosas. Recordemos que la Biblia dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y aunque muchos digan que la Biblia es anticuada, pero debemos actuar antes que sea demasiado tarde. La verdad es que a los hijos les iba mejor en la época anterior, porque nadie se atrevía a mirar a una persona adulta con una mala mirada. Ahora nuestros hijos miran desafiante a las personas adultas e incluso a sus propios padres. Si un hijo no es educado en casa con las normas de un padre, en un futuro serán unos delincuentes, serán unas personas que andan rodando de trabajo en trabajo. ¿Por qué? Porque no saben someter
no se saben someter a la autoridad. Ahora, los niños de 2 a 6 años suelen portarse mal, pero ¿saben por qué? Para llamar la atención de los padres, porque ellos se sienten abandonados. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, porque hay muchos padres que dicen: cuando yo vengo del trabajo, les doy de comer, los baño, pero recuerden que eso no es atención a los hijos. Usted tiene que sentarse a jugar con ellos porque son pequeños. Porque cuando usted juega con ellos, ellos sienten que usted los comprende. Después de jugar, usted los puede bañar, les puede dar de comer, los acuesta y les cuenta una historia, les enseña a orar y de pronto hasta los hace dormir a su lado. Y aunque a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando ellos se duermen, uno como padre los puede dejar ahí, apagar la luz y que se queden en su propio cuartito. ¿Por qué? Porque recuerden que los hijos no deben dormir en la cama de los padres. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque si los niños se quedan en medio de los padres, ¿qué pasa ahí? Se pierde la relación de pareja. Por eso es recomendable e importante que cada niño o niña duerma en su propio cuarto. Si los niños tienen 6 años, tenemos que explicarles también dónde se colocan las cosas. Por ejemplo, tenemos que enseñarles, más que todo a nosotras como madres, dónde va el lugar de la ropa sucia, dónde está el lugar de los zapatos, dónde va la ropa limpia, y así como esas hay muchas cosas más que podemos ir enseñándole a nuestros hijos. Poco a poco ellos irán aprendiendo y como madres nosotras, ¿verdad? No nos cansemos de enseñarle a nuestros hijos dónde van las cosas y ellos, bajo la dirección de Dios, ellos van a ir aprendiendo. Y como madres cristianas tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, que Él nos ayude cómo corregir y cómo educar a nuestros hijos. Así como hemos hablado de los niños de 0 a 2 años y de 2 a 6 años, así podemos seguir con las otras edades, por ejemplo, de 6 a 12 años. Ahí ya vienen otras clases de actividades para nuestros hijos. Ahí podemos acompañarlos a hacer la tarea para que ellos no se sientan abandonados por nosotros de padres. Tenemos que velar que nuestros hijos nos tengan confianza, porque la confianza es muy importante, que ellos nos cuenten quiénes son sus amigos, quiénes son sus maestros o maestras. Hay que dialogar con nuestros hijos, hay que ser uno amiga de nuestros hijos y ellos le toman la confianza a uno cuando uno habla con ellos y no gritándoles, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, yo sí en este tema pude aprender mucho cómo debemos de educar a nuestros hijos. Recordemos que hoy en día hay mucho donde nuestros hijos se puedan perder. Ahí están los vicios, están las drogas, pero nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad
de velar por nuestros hijos y siempre con la guía de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que todas conocemos la Biblia, qué mejor que nos guiemos de ahí para corregir, para educar a nuestros hijos. Muy bien, amadas hermanas, vamos a dejarles otro bonito segmento titulado No puedes consentir tanto a tus hijos. Espero, hermanas, que vean y todo esto lo podamos llevar a la práctica, mis amadas hermanas. Muy bien, seguimos con el tema ¿qué disciplina daremos a nuestros hijos según la edad? Yo creo que nuestras hermanas ya hablaron bonitos versículos de la Biblia en donde nos enseña cómo debemos de educar a nuestros hijos. Gracias a Dios, pues a nosotros nos educaron y así en base a la Biblia, con lo que fuera que tuviera nuestra mamá o papá en las manos, pero eso fue grato para nosotros porque por eso estamos aquí. Entonces, yo creo que todo lo que las hermanas han hablado es muy bueno. Y a mí me corresponde ya algo más difícil para mí, porque criar a los hijos pequeños pues no fue tan difícil, porque ahí lo tuvimos, las travesuras, pues ahí también les llamábamos la atención, cómo enseñarlos a caminar, cómo comer, vestirse, bañarse, algo muy hermoso, los que ya pasamos ser madres, y también de vez en cuando darle la medicina a los huesos, que era la varita. Pero eso que no nos quede a nosotros como remordimiento, porque la Biblia lo dice, que nosotros debemos de enseñarles con vara. Como decía una de nuestras hermanas, pues dolía, cuando uno los corregía con la varita dolía, nos dolía más a nosotros que a nuestros hijos, pero ahí están grandes, ya crecieron igual que a mí. Me imagino que cuando mi mamá me pegaba o mi papá, también a ellos les dolía, pero aquí estoy y les agradezco por esa corrección y por lo que han hecho por nosotros. Entonces, a mí me corresponde la adolescencia hasta la adultez. Nuestros hijos grandes están en casa también, pero ¿qué le vamos a decir nosotros? ¿Cuál será la disciplina que les vamos a dar? Número 1, que tengan convicción bíblica muy profunda. Número 2, que agradezcan a escuchar el mensaje de Dios, que aprendan cómo luchar contra las tentaciones. Número 4, que aprendan cómo administrar el dinero. Número 5, que sepan el valor de trabajar duro en la vida. Y sí, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos adolescentes. Que tengan la convicción bíblica muy profunda, que estén adheridos a la palabra de Dios, que estén llenos de la palabra de Dios, a manera que nosotros vamos corrigiendo a nuestros hijos, también vamos enseñándoles la palabra de nuestro Dios. Yo me recuerdo de mi primera hija, cuando yo le enseñaba algunos textos, apenas si lo pronunciaba las palabras. Lo que ella repetía mucho es cuando su papá escuchaba en la radio, lámpara es a mis pies tu palabra. Ella empezando, ámpala es a mis pies, no pronunciaba correctamente, pero ella fue aprendiendo. No voy a decir que tengo hijos exactos, correctos, no, están en proceso, pero les hemos enseñado la palabra de Dios, así como también mi madre me enseñó la palabra del Señor desde muy pequeña, y gracias a Dios hasta aquí estamos. Y uno de los consejos muy hermosos para nuestros hijos lo encontramos en Proverbios 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. No hay necesidad que tengamos riquezas,
que tengan nuestros hijos ropa de marca, zapatos como está el mundo ahorita compitiendo, no. Que tengan el amor de Dios, la instrucción de Dios, que lo lleven como collar, que se les note de lejos que son hijos de Dios. Esa es nuestra satisfacción como madres y como padres. Eso es el primer punto para apoyar a nuestros adolescentes hasta la adultez. Que tengan la palabra de Dios, que estén adheridos a la palabra de Dios, que cuando ellos quieran cometer un error o quieran hacer algo, rápidamente se acuerden de algún texto de la Biblia y decir: yo no soy de ese grupo, yo soy de Cristo. Segundo paso, que aprendan a escuchar el consejo de Dios. Todos los días hablamos de la palabra de Dios. Todos los días escuchan de la palabra de Dios, ya sea en la radio, ahorita en todos los medios escuchan nuestros hijos de la palabra de Dios. Y cómo no nosotros también aconsejarlos. Como yo les digo, pues es una edad que a veces no me dejarán mentir los padres que han tenido adolescentes jóvenes. Cuesta que aprendan de la palabra de Dios. Muchas veces les dejamos tareas o yo me he dado cuenta con otros jóvenes que les hablamos de la palabra de Dios. Yo tengo una experiencia muy bonita ahorita en el colegio Alfa y Omega, donde me toca hablarles a los jóvenes de la palabra de Dios. Muchas veces los encuentro en el pasillo, están llorando, tienen algún problema y yo me doy cuenta pues de que les hace falta el amor de Dios. Entonces en nuestro hogar nosotros tenemos que tener esa convicción de hablarles a nuestros hijos, de ser amigos de ellos, amigas de ellos. ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué van a decir mentiras a la casa? Porque le tienen miedo a la mamá, al papá. Entonces nosotros seamos amigos y amigas de nuestros hijos. Y para que ellos escuchen el consejo de Dios, está en Proverbios 3, 1 y 6. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí están los consejos lindos y hermosos. ¿De dónde vienen estos consejos? Vienen de Dios, aportado para Salomón. El rey Salomón fue inspirado por Dios para escribir estos consejos para todos los padres. Aquí están los consejos que debemos dar a nuestros hijos. ¿Cuál es la enfermedad del siglo? La depresión. ¿Qué le hace falta al joven? Más los consejos de Dios. Estar nosotros con ellos orando en todo momento para que ellos escuchen la palabra de nuestro Dios. Tercer paso, que aprendan cómo luchar contra las tentaciones. Todos los días encomendamos a nuestros jóvenes a Dios, a nuestras señoritas a Dios. Yo creo que todos como madres cristianas y no cristianas, encomendamos a Dios, a nuestras hijas, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Pornografía, drogadicción, alcoholismo, robo, hurto. Los jóvenes quieren tener dinero fácil. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que decirle a nuestros hijos cuál es el bien y cuál es el mal, para que ellos luchen en contra de esas tentaciones. Y para ello tenemos ahí en Proverbios 5, del 1 al 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído, porque los labios de la mujer extraña destilan miel
y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo y como el ajenjo. Entonces, nosotros aquí, la palabra del Señor es clara en decir que nuestros hijos estén atentos a la sabiduría de nuestro Dios, a la inteligencia que Dios nos da, que sean sabios en todo, ¿verdad? Que no caigan en esas tentaciones que el mundo ofrece. Y también habla a los jovencitos y a las jovencitas, como yo les decía, de 12 hasta la adultez, porque hasta que ellos se vayan de nuestra casa, nosotros jamás dejaremos de aconsejarlos. Porque dice, los labios de la mujer extraña destilan miel. Con sus bonitas palabras va a llegar a nuestros hijos, envolverlos, pero es una mujer extraña. ¿Y qué es una mujer extraña? Es alguien que no se congrega en nuestro redil, no tiene las mismas costumbres que nosotros tenemos, no tienen el mismo temor que nosotros tenemos. Oremos por nuestros jóvenes. Dios le tiene su esposa, que será para toda la vida, no va a estar jugando ni haciéndole daño. ¿Por qué? Porque nosotros sometemos a nuestros hijos a Dios y que ellos también se sometan a Dios. Dios les va a dar una esposa a nuestros hijos, un esposo a nuestras hijas, para que ellas les puedan servir a Dios y para que nuestros hijos también estén sirviendo a Dios. Dice la mujer extraña, dice destila miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Quiénes no han probado el ajenjo? El ajenjo es amarguísimo y no queremos que nuestra vida esté amarga, ¿verdad? Porque la vida de nuestros hijos sería muy doloroso para nosotras y para nosotros. Entonces, dejemos estos preciosos versículos para la vida de nuestros hijos. Que eso siempre esté en nuestros labios, aconsejando a nuestros hijos. Número 4. Que aprendan cómo administrar el dinero. Claro, nosotros ya le dimos sus estudios, ya fueron a la universidad, ya hemos estado a la par de ellos, proveyéndoles lo necesario, ¿verdad? Como les decía, orando, instruyéndoles, diciéndoles mensajes y todo. Pero va a llegar el momento en que ellos van a tener su propio dinero. Y aunque no tengan su propio dinero, de lo que nosotros le damos, ellos tienen que aprender a apartar algo para Dios. No sé si ustedes han tenido experiencia en mis hijos cuando eran pequeñitos y ya era hora de la ofrenda. Ellos corrían, si no era con su papá, era conmigo, que ya era hora de dar la ofrenda. Y ya ellos ya traen ese deseo de ofrendar. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos ya tengan ese don de ofrendar. Dice en 2 Corintios 9, 6, 7, por esto digo que el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? Que el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el que da generosamente también cosechará generosamente. Entonces, eso debemos de enseñarle a nuestros hijos. Que tengan ese deseo de darle a nuestro Señor lo que Él se merece. Pues en el Nuevo Testamento ya no es una ley dar los diezmos, pero tampoco dice que no lo demos, ¿verdad? Entonces nos dice más allá de nuestras fuerzas. Eso significa que nosotros debemos de dar más todavía. Como el empresario de Colgate dice que da el 60%, él no da el 10%, el 60% de ofrenda. Entonces el Señor nos dice cada uno dé como propuso en su corazón,
propongamos, Él nos dice que demos generosamente, como leíamos en el versículo. Entonces, que siempre nuestros hijos aprendan a dar generosamente, que no se queden con el dinero del Señor, porque Dios nos dio el 100% al darnos a su Hijo amado a morir en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor nos dio a medias la salvación. El Señor nos dio completo, nos dio el 100% al dar a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, para que el mundo fuera salvo. Así de que si alguien no ha recibido esa ofrenda maravillosa, es momento que lo haga, que reciba esa ofrenda maravillosa, que es el Señor Jesucristo, que a través de Él nosotros podemos ser salvos. Algo maravilloso y hermoso que debemos de dar a nuestros hijos, que sepan ofrendar. Como último paso, que sepan el valor de trabajar duro en la vida. Nuestros padres trabajaron. Nuestros primeros padres trabajaron, lo dice en Génesis. Con el sudor de tu frente comerás. No dice durmiendo comerás, ¿verdad? Tampoco dice paseando comerás. No, con el sudor de tu frente comerás. Y también nos dice en Tesalonicenses, el que no coma, que no trabaje. Entonces, si queremos comer, trabajemos. Que eso también sea una cualidad de nuestros hijos. Que valoren el trabajo duro. Que valoren trabajar. Porque si nosotros trabajamos, obtenemos lo que queremos. Nosotros empezamos a trabajar muy jóvenes, muy niños. Yo siempre me gustó ayudar en casa y llevar dinero, salí a vender, y eso a mí no me avergüenza ni nada, para mí fue una diversión. Íbamos a vender pan, íbamos a vender dulces, a ofrecer cositas con la gente, y regresábamos con nuestras ganancias. Ya nos dimos cuenta que trabajar es lindo, es hermoso. Entonces, eso debemos de darle también a nuestros hijos, esa herencia del trabajo. Dice, hijo, si usted está resentido con su papá, con su mamá, porque le dio varita, como dijeron nuestras hermanas, no esté resentido, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, si sufrió maltrato infantil, eso sí es otra cosa. Pero si de vez en cuando se habló una y otra vez no entendió y se le dio sus chicotazos, como decimos, ¿verdad? Muchas veces decimos a nuestra mamá o es que usted me pegó, es que usted me pegaba. Y tal vez yo he sido una de ellas. Es que usted me pegó, usted me pegaba y a tal fulana no le pega, ¿verdad? Pero no, que Dios nos perdone, y nuestra madre, nuestro padre también, por decir eso, porque la palabra de Dios lo dice, que no fue maltrato infantil, fue corrección para que nos vaya bien en la vida. Entonces, el que sufrió también maltrato y no reclama nada, fue nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, 3-4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El Señor no está reprochando a su Padre, ¿por qué me enviaste? ¿Por qué sufrí? ¿Por qué me dieron todos esos latigazos? ¿Por qué me pusieron esa corona que derramó sangre? ¿Por qué me hicieron cargar esa cruz? Él no está reclamando eso. Él fue un hijo sufrido. Eso sí se puede decir que fue sufrido, pero por amor a nosotros, por amor a nuestros hijos y por amor a todos los que nos están escuchando. Entonces, hermanas y hermanos,
es un reto para nosotros, aconsejar a nuestros hijos cada día. Estaba leyendo ahí una parte muy hermosa que a mí me dolió. Dice, la parte más difícil de una madre, dice, no fue criarlos, sino dejarlos ir. Nosotros ya hemos tenido alguna experiencia con nuestras hermanas, tal vez dejarlos ir, pero no por completo, porque ellos se fueron a estudiar, pero nos duele. Nos duele que se hayan ido, quedó un vacío en la casa, en el lugar del comedor, en su cama, sus cosas. Quedó el vacío ahí y nos duele. A veces cuando se va una de mis hijas yo derramo lágrimas porque digo, ay, se fue. Pero al instante se me pasa porque yo los encomiendo a Dios y sé que Él las va a cuidar. Entonces eso es el dolor más grande para una madre, dejar ir a nuestros hijos. Pero qué satisfacción que nuestros hijos vayan y que demuestren que son hijas de Dios y que son hijos de Dios en todo lugar, en todo momento. Ahorita se ve un gran descontrol con la juventud, en colegios, en escuelas, en todo. Por favor, padres, madres, dediquémonos más a nuestras hijas, a nuestros hijos, por favor. Revisemos su mochila, revisemos sus cuadernos, qué están escribiendo, qué es lo que están aprendiendo. Por favor, pongamos más atención a nuestras hijas, a nuestros hijos, principalmente en la adolescencia, en su crecimiento. ¿Qué le está pasando? ¿Con quién se está juntando? ¿Quién es su amiga? ¿Quién es su novio? ¿Quién es su novia? Involucrémonos más con nuestras jovencitas, con nuestros jovencitos. Muchas gracias, amadas hermanas, por haber escuchado este mensaje. Y así como aprendimos nosotros, ojalá ustedes también aprendan. Está el libro de Proverbios, consejos sabios para los padres, inspirados por Dios y escritos por el rey Salomón. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.